Yo les dije que estamos en esta serie, pero el último, las cosas que son imprescindibles. El último sermón de la serie lo vamos a predicar la próxima semana, que es sobre tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Así que invite a todas las personas habidas y por haber que usted conozca, porque este tema es muy importante. Pero el día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestros hermanos Reed y Meredith Overall. Ellos son nuestros misioneros a Chile. Si aplauda con ganas, se les va a aplaudir. Reed y Meredith tienen 14 años de casados y les pregunto, ¿hace cuánto se fueron para Chile? Dice, en enero van a ser 13 años. Quiere decir que todavía no tenían un año de casados y Dios los llamó para ir y predicar la palabra en Chile. Ese año primero es bien importante, ¿verdad? Y sin embargo Dios los llamó desde ese entonces. Meredith creció en esta iglesia, ¿okay? Creció aquí en esta iglesia. Ellos tienen tres bellas niñas, Lucy de 9 años, Finley de 7 y Emmy de 4. Ellos fueron a la ciudad de Concepción, Chile, y están a punto, ahora en marzo, cuando cumplan 13 años, de regresar. Hay hermanos allá que se están fortaleciendo y están liderando la iglesia allá en Chile. Le pregunté a Reed cuál es tu pasaje favorito y él me dice Juan 15:4, y Meredith Jeremías 17:8. Si quieres saber cuál es, apúntelo y vaya a leerlo porque son poderosos esos dos versículos. Los hermanos en Chile, hay algunos hermanos en Chile ahorita que están viendo esta reunión. Yo no sé si usted recordarán, hace varios años atrás, para una Navidad, mandamos saludos a todos los hermanos en Chile, ¿se acuerda? Bueno, ahora de parte de todos ustedes, yo les digo a ustedes que nos están viendo en Chile, bienvenidos a esta casa de oración, gracias por unirse y van a oír hoy la predicación de alguien que ustedes conocen muy bien. Y les damos saludos a todos los que nos están siguiendo desde Chile. Reed, el tiempo es tuyo, mi hermano. Pasa y predícanos la palabra. Dagoberto, ¿cómo estamos esta mañana? Bueno, es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana y poder entregar un mensaje. Y bueno, cuando empecé a pensar en esto, estaba pensando en hace 12 años atrás, hicimos un internado acá con la iglesia y no podía hablar casi nada de español. Ni podía imaginar estar con ustedes hablando así. Y cuando llegué a Chile, por la primera vez hicimos como una escuela de español para empezar a aprender. Pero yo soy de Abilene. No sé si algunas personas conocen Abilene, un par de horas oeste de acá. Y escuchamos mucho español. Y yo estudié un par de años español, pero cuando llegué allá, como dicen en Chile, no cachaba ni una, no entendí nada. Me hablaban, yo estaba seguro que ya podía empezar y bajar del avión y empezar a compartir el evangelio y me dijeron hola, y dije, hola, un abrazo ya. Un abrazo y después voy a poder compartir con las palabras lo que quiero decir. Solo podía compartir con un abrazo. Y algo que estamos recordando también con mi esposa Meriden, cuando recién llegamos, a veces, yo sé que muchos de ustedes han tenido que aprender otro idioma, saben más que un idioma, y uno ya está pensando, ¿cuándo llega el punto de que ya yo sé que ya puedo hablar? Me siento bien, estoy en un momento para poder conversar, para poder hablar con otra persona. Y para nosotros era el momento en que podríamos pedir pizza por el teléfono. Porque otra cosa, ¿cierto? Uno está hablando en persona, pero cuando empiezan a hablar por teléfono, todo se confunde, ¿cierto? Entonces hay un lugar que se llama Pizza. No sé si el Dani sabe el lugar. Pero a mí me encanta comer pizza y hay algunas personas en nuestro equipo misionero que son muy mañosos para comer. Solo quieren como la pizza, un pepperoni y quisimos una Coca-Cola. Eso es lo único que quisimos.
Entonces juntamos como equipo intentando ya pedir y llamó uno de nuestras amigas, entonces ya llamó y ya estaba hablando y la conversación era bastante larga para solamente pedir una pizza pepperoni y pedir una Coca-Cola. No sé qué pasó entre medio, pero solo sé que no quería con aceitunas y quería una pizza pepperoni y quería una bebida. Y cuando llegó la pizza, llegó con muchas aceitunas, sin pepperoni y alito de pollo, helado de chocolate, que ni sabía que había esas cosas en el menú. Y ni una Coca-Cola. Entonces nosotros sabemos lo que es como trabajar y intentar hablar en otro idioma y apreciamos mucho lo que ustedes hacen acá. Entienden mucho lo que es hablar en español, en inglés. Y es muy importante poder trabajar de esa forma. Y tenemos 3 niñas preciosas y hablan español mucho mejor que yo y siempre ya intentan ayudarme con la humildad. Porque cada vez que hablo, y menos mal no estén acá en este momento, porque cada rato dicen, papá, no se dice así. No se dice así, papá. Especialmente cuando estoy cansado, ando flojo, los R a veces falta un poquito a pronunciar. Pero para nosotros ha sido un tiempo bien lindo en Chile. Como dijo Dagoberto delante, quiero dar un saludo a todos mis hermanos en Chile, porque para nosotros ha sido algo que ha transformado nuestras vidas. Nosotros llegamos allá para llevar la palabra, pero obviamente la palabra ya estaba allá. Y nosotros recibimos mucho de los hermanos de Chile y nos han transformado nuestras vidas también. Y nosotros estamos ahora en un momento bastante interesante porque tenemos como un pie en Chile y un pie acá. Sentimos que ya estamos en un momento, ya llevamos 12 años, va a ser 13 en enero. Y ya en marzo ya vamos a regresar acá por ese sector, como en Dallas o por acá en este sector. Y hemos tenido mucho tiempo para reflexionar, porque no esperamos volver por Harvest este año, es un Harvest especial, ¿cierto? Tenemos todos los misioneros de los Hills que están aquí en este momento. Y ha sido un momento muy poderoso escuchar todas las historias que están pasando en todo el mundo. Pero para nosotros ha sido un tiempo para poder reflexionar lo que Dios ha hecho en los últimos 12 años. Porque la verdad es que los primeros 5 años para nosotros eran bastante difíciles. Como bastante sequía, pasamos por desierto, cuestionando un poquito qué estamos haciendo acá. Pero Dios ha sido fiel. Y Dios ha crecido su iglesia en Concepción y ha seguido creciendo. Entonces, en esta mañana, como cuando estaba pensando qué podría empezar a compartir con mis hermanos aquí, y lo que quiero enfocar es ¿por qué celebramos Harvest? ¿Por qué celebramos la cosecha en este momento? Y para eso vamos a enfocarnos en Marcos 4, entonces si tienen sus Biblias, si tienen sus celulares, pueden abrirlo a Marcos 4, 26 a 29. Hay una parábola de Jesús bastante corta, y entonces muchas veces esa parábola he leído como muchas veces, pero es una parábola que a veces como no he escuchado muchas personas predicar sobre esa parábola, porque es bien cortito. Y de alguna forma me parecía un poquito extraña, como varias veces cuando leí, pero yo creo que me ayudó a entender un poquito más algo de la cosecha de Harvest. Entonces leemos juntos. Dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja,
luego se forma la espiga y finalmente grano maduro. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, hermanos, primero vemos que Dios está obrando. Su reino está creciendo. Es algo que vemos que habla del reino de Dios, es como una planta y las plantas crecen, ¿cierto? Es algo que siempre pasa. Entonces Jesús dijo que el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla y día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Entonces, en noviembre de 2010, The Hills lanzó una campaña que se llama Greater Things, cosas más grandes. ¿Había alguien aquí en 2010? Hay mucha gente nueva. ¡Qué buena! ¡Qué genial! Había algunos aquí por acá. Entonces, los Hills lanzó esa campaña Greater Things durante Harvest. Y el liderazgo aquí tenía la visión de recaudar más de $10 millones para plantar semillas del reino de Dios en todo el mundo. Me parecía un poquito absurdo cuando lanzaran de forma buena esa visión y lo superaran. Y vamos viendo que Dios sigue haciendo eso. Y Meredith y yo tuvimos el privilegio de ser enviados en esa campaña. Y cuando Dios nos envió a Concepción por la primera vez, empezamos a orar. Y ya vimos orando sobre la visión que Dios tenía para la obra en Concepción. Y cuando empezamos a orar sobre eso, empezamos a hablar con otros hermanos chilenos que estuvieran allá compartiendo la visión que Dios nos dio. Y el Espíritu nos dirigió a las palabras de Juan 15. Entonces ya Dagoberto ya habló de Juan 15 y voy a compartir un poquito de por qué. Y igual habla un poquito de plantas. Vamos a hablar un poquito de plantas de nuevo. Porque Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y para nosotros eso era muy clave, porque llegamos allá y estamos empezando y es un poquito fácil como sentir como agobiado con la visión y misión que Dios nos ha dado a plantar iglesias, que planten iglesias, que empiecen a expandir el reino de Dios en Concepción. Y es muy fácil empezar a hacer muchos planes. Somos muy buenos para hacer planes, por lo menos los gringos que estamos acá somos muy buenos para hacer planes. Yo creo que los latinos me han ayudado mucho más a entender que el Espíritu es quien da los órdenes, ¿cierto? Y quien nos mueve. Y yo creo que es algo que tienen que entender, que es algo que tienen que entregar a esa iglesia. Tienen algo que enseñar a los hermanos acá, que el Espíritu es quien mueva su iglesia. Entonces eso era nuestra oración para nuestra iglesia, que nosotros permanecemos cerca a la vid, porque en Isaías 53 habla de que Jesús es el nuevo vástago, el nuevo brote. Entonces se puede ver que nuestra iglesia, la visión que teníamos para la iglesia es que seamos una iglesia, un vástago, un brote, que da otros brotes, que da otras brotes nuevas, que eventualmente da fruto. Entonces, vástago es una palabra antigua, como española, ¿cierto? No sé si han escuchado mucho esa palabra cuando comparto con la gente de Concepción, de Chile, que nuestra iglesia se llama vástago. La mayoría de ellos están pensando, vástago. No he escuchado mucho ese nombre. Pero tiene la visión de una brote nueva, ¿cierto? Plantando la semilla y la semilla brote, ¿cierto? La semilla brota. Y bueno, es un renuevo o ramo terno que brota del árbol o de otra planta, persona descendiente de otra. Eso es lo que significa un vástago. Y yo creo que algo genial de eso es que ese vástago
no empezó en Concepción, que plantamos. La vástago empezó acá. Pero el vástago es de Jesús, ¿cierto? Entonces hay algo muy lindo y hermano, una de las cosas que quiero hacer ahora es darle ánimo, que celebremos, porque el reino de Dios está creciendo, está agrandando. No tenemos que ser temerosos con todas las cosas que vemos en la noticia, que las cosas que están pasando. Traemos buenas noticias de Chile, de brotes que están ahora empezando, la cosecha está llegando. Celebremos hoy porque el reino de Dios está creciendo. Hay muchos chilenos que han cambiado su destino eterno por los sacrificios de la iglesia acá. Los fondos, hablamos de los fondos que estamos dando, realmente hace un impacto. Son personas reales. Hay familias que se han transformado por las buenas noticias de Jesús. Tenemos liderazgo, tenemos personas que son discípulos ahora de Cristo que están haciendo otros discípulos. Pero eso es algo que nació acá. Nació de generosidad, nació de sacrificio, nació de una visión de algo más, de solo nuestro lugar aquí, en este espacio. El reino de Dios es grande, hermanos. Es grande, está creciendo. Dios está hablando. Y nosotros llegamos acá con más noticias, no solamente de Chile. Tenemos más que 20 familias misioneras que están en todo el mundo ahora, en lugares oscuros, en lugares que mucha gente dice, no hay que ir allá, porque hay musulmanes. No hay que ir allá porque hay guerra. No hay que ir allá porque es peligroso. No. El reino de Dios se expande, ¿cierto? Y va hacia los lugares más oscuros porque nosotros tenemos luz. Cuando nosotros entramos en la oscuridad no tenemos que temer porque nosotros tenemos luz. Aunque sea estas luces aquí, alumbra todo este espacio. Tenemos luz, hermanos, no escondemos esa luz bajo. Justo antes de esa parábola Jesús habla de eso, de la lámpara, ¿cierto? No hay que esconder la luz bajo la lámpara. Nosotros tenemos que mostrarla. Tenemos luz y mucha gente necesita luz y llevo noticias buenas, Señor. Señor está obrando, está moviendo el Espíritu ya, está moviendo en muchas personas. Y está moviendo en este lugar. ¿Qué dije delante? ¿Cuántas personas estaban en 2010? Había algunos, pero hay mucha gente nueva que veo, ¿cierto? Dios está obrando acá también. Pero hay mucha más gente, ¿cierto? Todavía que necesitan escuchar del mensaje. Dios está obrando y su reino está creciendo. Alabada sea el Señor. Bueno, segundo, celebramos hoy que Dios obra de formas misteriosas. Eso es algo que no entendí muy bien cuando llegué a Chile. No entendí muy bien cómo Dios funciona de una forma misteriosa, pero el texto dice, día y noche, sea que Él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero Él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola. Es muy interesante como dice Jesús, cómo funciona el reino de Dios, ¿cierto? Porque a mí me encanta plantar, me encanta trabajar con flores, porque en Chile uno puede lanzar una semilla y por la tierra volcánica crece cualquier cosa. Si hay tierra buena, crece. Entonces uno lanza la semilla y capaz que regue un poquito, pero no es que estoy ahí como haciendo un trabajo de que se levante. No, hay algo misterioso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que Dios hace el crecimiento. El Espíritu Santo está haciendo el crecimiento. Y cuando comencé a compartir el Evangelio con alguien, como cuando recién llegué a Chile, tengo que ser honesto. Voy a confesar con ustedes que me costaba muchas veces. Me ponía un poquito nervioso. ¿Voy a saber todas las respuestas?
¿qué pasa que si me pillan? Si me dicen algo y no sé la respuesta o pensando muchas veces de que mucho se trataba de lo que yo hacía por mi propia fuerza para asegurar que ya conocen al Señor. Pero no funciona así, ¿cierto? No funciona de esa manera. Yo he llegado a creer con todo corazón lo que dice la parábola de Jesús, que es Él que da el crecimiento, es el Señor que da el crecimiento de su reino. Y vi eso reflejado el año pasado con una historia que voy a compartir y yo sé que Fabián está viendo ahora, un amigo que hace un año y medio pasado ni conocía al Señor, pero ahora están con un fuego tremendo. Y nosotros empezamos con un curso alfa y es un programa que ayuda a introducir los básicos de la fe cristiana, a introducir a las personas a Jesús. Y estamos haciendo un curso y son como 9 semanas por ahí. Y empezamos un curso porque mi vecino, Osvaldo, quien está ahora el nuevo ministro de nuestra iglesia, tenía varios amigos que querían invitar a conocer a Cristo. Entonces hicimos el alfa en mi casa y el grupo llegó para la primera sesión y ahí llegó el Fabián con una polera que se decía coexistir con todas las religiones del mundo y llegaba con una energía especial. No sé si han experimentado eso algunas veces, que uno sabe que alguien llega a pelear. Está ahí para discutir y me confesaba después que llegaba para hacer exactamente eso, para probarnos que esto no es el camino y yo voy a estar acá y yo voy a mostrarles cómo realmente es. Entonces empezamos con la primera semana a compartir las buenas noticias de Jesús. Empezamos a hablar con Él y con los demás en el grupo, oramos por Él, compartimos nuestro corazón, compartimos nuestros testimonios. Y llegó la cuarta semana y tengo que ser honesto de que había como capaz que una semilla pequeñita de duda en mí, como en este momento, y con mi amigo Osvaldo también. Es como, ¿qué está pasando? Porque llevamos 4 semanas y sigue con la misma energía, como listo para pelear con nosotros. Y resulta que al final de esa cuarta semana, el Fabián me mandó un mensaje, un WhatsApp, y me dijo, quiero decir unas palabras antes de empezar la reunión. Entonces yo estaba pensando que ya no tengo idea qué va a querer compartir. A veces me pone un poquito nervioso cuando alguien dice, tengo algo que compartir. Y ya íbamos a empezar el video. Y antes de empezar el video dijo, tengo que confesar algo. Yo he estado, después de la tercera sesión, ya he estado orando al Señor. Y dije, ¿tú estabas orando? Como no, eso ya era una sorpresa, ya estaba orando y dijo, ya llegó como a su sala de estar y ya me puse a rodillas y pedí un encuentro con Jesús. Y nosotros no hemos dicho algo especial o algo como que realmente iba a llegar a Él como para convertirlo. Oramos por Él. Y la verdad es que había un poquito de duda, pero había tantas cosas que me había pasado antes, ¿cierto? De que Dios es fiel. Dios siempre está obrando. Hay la canción que hemos cantado mucho esta semana, aunque no lo vea, ¿cierto? Dios está obrando, siempre está obrando. Y Fabián, cuando empezó a orar, y dijo lo típico, Dios, si tú existes, muéstrame algo.
Entonces el ojo abrió buscando, no sé, un ruido, una luz. Y no pasó nada, pasó 1 minuto, 2 minutos y llegó un momento y me dijo que algo entró en su cabeza. Cree nomás. Hay que creer. Y él me dijo, decidí creer. Y entregó su vida a Cristo en este momento. Y créanme, en las 2 semanas que seguían y hasta ahora mismo Dios ha hecho muchas cosas que no entendemos qué está pasando. El hombre no sabía la Biblia y estaba empezando a compartir palabras de la Escritura sin versículo, sin saber, pero de una forma milagrosa. Está en su corazón ya. Y él está como tanto en llamas que todavía en este momento que cualquier persona empezó a escribir. Todo lo que estaba en tu teléfono. Cualquier persona ahí ofrece un café. Él tiene un café. Y cualquier persona que recibe una invitación para escuchar su testimonio. Y ahora en este mismo minuto, o como ese mismo tiempo, él está ayudándome a mí dirigir una alfa con 8 de sus amigos y familiares. Amén. Y ya hay gente que han profesado que Jesús es Señor. Dios está moviendo. Dios está activo, hermanos. Dios está obrando. Está obrando acá, en Chile, en todo el mundo. Eso es algo que tenemos que recordar. Tenemos que tener presente todos los días. El reino está creciendo. Y Dios trabaja de una forma misteriosa. El Espíritu Santo está hoy día. No se fue en el Pentecostés. No estaba antes. Está vivo. Está presente ahora. Hablamos mucho hoy en día, ¿cierto?, de que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios camina con nosotros. Amén, hermanos. Porque cuando nosotros recibimos al Señor, Él vive en nosotros. Eso significa que el reino de Dios camina con nosotros, a nuestra casa, a nuestros colegios, a nuestro trabajo. Nosotros llevamos el reino de Dios donde estemos. Tenemos que recordar que tenemos el poder del Señor con nosotros. No vamos solos. No confiamos en las cosas de la tierra, ¿cierto? Porque Dios está obrando. Está trabajando, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y bueno, finalmente, también vemos que ahora mismo estamos celebrando la cosecha final, cuando Jesús viene a restaurar su reino en la tierra. Nosotros estamos viviendo, su reino está con nosotros ahora, pero viene un día, y ahí ya habíamos cantado antes, ¿cierto? Viene un día cuando Jesús va a reinar, pero completamente, y no va a haber esa brecha entre nosotros y Dios. Nosotros vamos a estar. Y tenemos que recordar que ese día no solamente con nosotros aquí y vamos a estar en nuestros lugares. Hay muchos hermanos por todo el mundo que van a decir que ya llegué acá por ustedes. Fue por la obra de ustedes, las oraciones, las donaciones. Yo estoy aquí en el cielo por ustedes, por el sacrificio, porque no pensaban solamente en su propio reino, lo que yo puedo agrandar, ¿cierto? Pensaba en algo mucho más allá. Y el versículo 29 dice, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y esa misma frase que dice Jesús es un eco de algo que ya escuchamos en el Antiguo Testamento y después Juan en Apocalipsis también hace un eco de esa misma frase para hablar del día del Señor. Y dice, entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz,
porque ha llegado el tiempo para cosechar. Y está madura la cosecha en la tierra, y él que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Hermanos, va a llegar un momento donde va a haber una cosecha final. No estamos todavía llegados a ese minuto. Hay muchas semillas todavía que falta plantar, sembrar, para que lleguen a esa última cosecha. Entonces, anhelamos ese día, pero hay trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Pero igual eso es una buena noticia. El reino ya ha comenzado y Jesús abrió un camino para nosotros, ¿cierto? Es por eso que estamos acá, porque nosotros confiamos que Jesús ya abrió ese camino, ya abrió ese reino que va a llegar en algún día. Pero la verdad es que ya he dicho varias veces que no ha llegado y hay muchas semillas que hay que plantar todavía. Hay mucho que hacer. Y la semana pasada, antes de venirnos a Texas, una de las hermanas de la iglesia me invitó a tomar un café. Y ella sabía que yo iba a tener la oportunidad de hablar con ustedes. Y la hermana Fernanda, o la llamamos Feña, ella tenía algunas palabras que ella quería compartir con ustedes. Entonces dije, ok, voy a compartirla. Y la Feña, cuando la conocí, era en la Universidad de Concepción, una señorita con chispa, como dice, no sé si se dice en todas partes, pero ella como ardiente, tiene un fuego, tiene mucha pasión, mucha inteligencia. Ella había sido quemada por la iglesia cuando joven, y ella se fue de la iglesia y se convirtió en atea. Y cuando nos conocimos, Dios tenía algo similar a Fabián, en que Dios estaba obrando en ella ya de antemano y también en mí. Y Dios hizo, y voy a tener tiempo en otra instancia a compartir más de su testimonio, pero ella también recibió a Cristo. Ella también ayudó a convertir a su mamá, también tiene un efecto en su familia y todo su alrededor. Entonces ella ha recibido directamente de la generosidad de ustedes, y ella me dijo, por favor, dile gracias de todo corazón. Y eso es lo que había escuchado de todos los hermanos en Concepción que han escuchado que yo iba a estar acá. Dicen, dile gracias por su generosidad, porque ha cambiado mi eternidad. No sé si realmente capten lo que estoy diciendo. Hay gente que su eternidad ha cambiado por ustedes, por el sacrificio, la generosidad de ustedes. Tiene efectos que ni sabemos lo que va a pasar, porque hay mucha más gente que ni sabemos las semillas que ya habíamos plantado, que no han llegado a la cosecha todavía. Entonces ella me dijo, por favor, dile gracias. Y segundo, la Feña me dijo que quería que le dijera a la iglesia que no se detuviera. No se cansen en hacer el bien. Dijo, hay que predicar la palabra. No paren. La visión de esa iglesia es naciones y generaciones. Y hermanos, hay muchas naciones aquí en este lugar. Muchas naciones representadas. Ustedes saben qué hacer. Yo creo que hay mucha gente que está en el auditorio allá que no saben lo que saben ustedes, no tienen las habilidades que tienen ustedes para empezar. Hermanos, les bendigo en el nombre del Señor de tomar su lugar. Ustedes tienen que ayudar a liderar.
naciones y generaciones. Quiero terminar con una historia y con un desafío. Nosotros cuando ya habíamos como llevado 5 años ahí en Chile y estamos pasando por un tiempo difícil, ahí viendo qué está haciendo Dios en este momento. Y era un momento de que llegamos al punto de que ya nosotros solamente podíamos arrodillarnos y orar. No quedamos más que eso, ni una ofrenda más que orar. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? Porque no veo nada, no veo el fruto. Y lo que pasa, y estaba recordado de eso anoche en la historia de Harvest, yo creo que muchas veces Dios planta la semilla en nosotros, nos da una visión, pero Dios no tenía la idea de que fuera yo que hiciera. La visión que Él tenía para nosotros era una hermana chilena que empezó el movimiento de nuestra iglesia. Era una hermana. Y era algo bastante interesante, porque ella con su esposo estaban caminando por la plaza principal, la plaza es grande ahí, y ellos estaban caminando por ahí y Paulina vio 2 chicas venezolanas que habían recién llegado desde Venezuela. Y lo que pasa es que tenemos una chica que vive ahí cerca de la plaza y ella es una persona de la calle y ya empezó una pelea. Y ya empezó a dar algunos combos a esa chica, estaban como bien asustadas. Estaban ahí hablando con unos carabineros, la policía ahí. Y cuando estaban ahí, en ese momento, la Paulina de distancia sintió un impulso del Espíritu Santo. Yo tengo que ir allá para orar para ellas. Y era algo pequeño que al final sentía ese impulso, pero ella no podía quitárselo. Entonces dijo a su esposo, tenemos que ir allá a orar por ellas. Y el esposo un poquito más temeroso en hacer cosas así, y él estaba como pensando, ¿y realmente tenemos que ir allá a orar? Y ella dije, no, tenemos que hacerlo, tenemos que ser obedientes. Porque cuando el Espíritu Santo nos llama a hacer algo, hermanos, tenemos que ser obedientes. Y algo increíble pasó, porque al final fueron a orar por ellas y una de las chicas se llama Karen, una venezolana alta, muy linda, preciosa de corazón. Y ella estaba muy alejada del Señor. No conocía al Señor, ni estaba acercado de una iglesia, algo así, pero ella recibió el cariño, el amor, la oración. Ella recibía paz, porque la Paulina traía paz con ella, porque recuerda, el Espíritu estaba dentro de ella, ya estaba, hacía caso. Entonces Karen llegó a un grupo alfa sola porque su esposo estaba con sus hijos todavía en Venezuela y empezó a escuchar la palabra del Señor. Y llamó a su esposo Carlos y dijo, estoy yendo a una iglesia, y el Carlos está, ¿y qué están haciendo? ¿Están en una iglesia? Dijo, sí. Entonces llegó Carlos y sus hijos empezaron a llegar. Y Carlos y Karen fueron bautizados, recibieron al Señor. Pero la historia no para ahí, porque recuerdo que naciones y generaciones. Porque de ahí llegaba el hermano del medio de Carlos, y él llegó con su señora y me acercó y me dijo, mira, no sé mucho de esa cosa de la iglesia y cosas así, pero lo único que sé es que llegué acá y no reconocí a mi hermano y mi cuñada. Algo pasó a ellos y yo quiero algo de eso. Entonces Carlos me ayudó a bautizar a su hermano Rafa. Pero no paró ahí, ¿cierto? No puede parar ahí.
Y de ahí llegaba su mamá y su hermano menor. Lo mismo. Y la María Magdalena saliendo de las aguas bailando. Solo como los venezolanos pueden bailar. No voy a intentar hacer un baile como lo hizo. Pero naciones y generaciones, y la visión de la iglesia es grande, ¿cierto? Es grande, es poderoso y a veces puede asustar. ¿Cómo vamos a lograrlo? Pero conté la historia porque empieza así. Empieza a escuchar el Espíritu Santo, a preguntar, ¿qué quiere que hago yo? ¿Cuál es mi parte? Porque ella no era pastora, no era un miembro de la iglesia, que fuera obediente a la palabra que Dios le dijo que hay que hacer y lo hizo y afectaba naciones y generaciones. Y hermanos, eso es lo que quiero desafiar a la iglesia, a los Hills Español esta mañana. Sea obediente. Escucha, darte tiempo para escuchar. Hay mucho, llegando acá, yo estaba muy agobiado por todo el ruido. Hay mucho ruido acá, hay muchas cosas que hacer, muchas opciones. Tenemos que tomar una pausa para escuchar, para estar con nuestro Señor, para orar, para estar con los hermanos. Hay que escuchar. Hay que ser obediente, pero no somos solos, ¿cierto? Eso es lo más lindo. Escuché de los grupos Ruth, ¿cierto? Escuché de otros grupos que están formando. Eso es algo que empezamos a empoderarnos con los otros, ¿cierto? Con los otros hermanos. Entonces eso es el desafío para nosotros. Continúen confiando en el Señor de la cosecha. Siguen sacrificando su tiempo y dinero para unirse al Rey Jesús, para traer el reino de Dios como está en los cielos acá en la tierra. Queremos verla ahora. Estoy muy cansado de callarme por vergüenza o qué van a decir los demás. No, quitámoslo. Empezamos a hablar con nuestras bocas, con nuestras acciones. Jesús es Señor, es Dios de la cosecha. Entonces quiero dejarles con una bendición de 2 Corintios 13, 14. Y dice, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Que el Espíritu Santo empoderen a ustedes a vivir con poder del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que resucitó el Señor de la muerte está con ustedes, está adentro de ustedes. Que anden con fuerza, que anden con poder. Tenemos el Rey de Gloria con nosotros. Que el Señor ocupe este lugar, estas personas, Hills Español, para ayudar a liderar esa campaña de naciones y generaciones que afecta todos nuestros barrios, todos nuestros vecinos, que sea el fuego que ayuda a dar fuego y más fuego y que enciende este lugar, esta iglesia, que sea poderoso y que anden con Cristo, hermanos. Les amamos, les queremos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este espacio, para darnos cuenta de lo que estás haciendo en este momento. Tú estás obrando, Señor. Señor, Rey de Reyes, Señor. Confesamos que tú eres Rey, no nosotros. Queremos llevar tu reino, Señor, a todo el mundo. Queremos ver una multitud, Señor, de latinos, de europeos, de africanos, de todo el mundo, alabando tu nombre, Señor, porque solo en ti que hay paz, solo en ti que hay shalom, Señor. Este mundo necesita más y más de ti, Señor.
Úsanos. Estamos dispuestos a ser usados, Señor, por ti. Somos tus siervos. Úsanos, Señor. Señor, te damos gracias por Cristo, la vida que tenemos en Él, la victoria que nos dio, Señor. Y queremos ser tu seguidor, Señor, para siempre. Para su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que ahora cuando oren ya tienen la cara y tienen a la esposa aquí y 3 bellas niñas. Ya sabemos por quién orar, porque estos meses de transición que vienen son muy importantes y vamos a estar orando por Reed, por Meredith, por las niñas y por todos los líderes de esa iglesia en Concepción. ¿Okay? Muchas gracias. Mi hermano, Gracias. por compartir. Mis hermanos, vamos a estar de pie para alabar a nuestro Padre Celestial. En este momento va a haber personas aquí al frente para recibirte. Si tú necesitas oración, mientras cantamos esta alabanza, pasa al frente. Yo quiero que sepas que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. No nos callemos, Such a treat. obedezcamos. Ese es el mensaje de nuestro hermano Rick. Que entendamos que lo que tú das en ese platillo, lo que tú diste en línea, ese dinero, ahora hay una familia venezolana que conoce de Cristo porque tú fuiste generoso, porque tú decidiste dar. Y tenemos como 20 misioneros aquí que están por todo el mundo y ahorita están llevando la palabra. No dejemos de llevar la palabra.